empezar, hermanos, con nuestro estudio de Mateo 5. Si me acompañas a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, por favor. Mateo 5, 17 al 20. Dice así Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, en el reino de los cielos. Para este punto, hermanos, de la historia, el Señor Jesucristo ya era conocido. El Señor Jesucristo ya había hecho milagros, ya había sanado quizás a publicanos, hombres que a los ojos de los judíos eran pecadores. Pero ciertamente nuestro Señor Jesús, hermanos, nunca se preocupó por las cosas externas. Él siempre se preocupaba por las cosas internas, lo que había en el corazón. Él no predicó ni enseñó las doctrinas falsas de los fariseos. Al contrario, nuestro Señor Jesús era diferente. Los fariseos predicaban tradiciones rabínicas. Cristo predicaba gracia y misericordia. Él nunca se identificó con ninguna secta. Él nunca se identificó con algo distinto a lo que era la palabra de Dios. Y hermanos, por supuesto que esto era notorio para muchas personas. Seguramente las personas que escuchaban al Señor Jesucristo, ellos preguntaban, ¿este es el profeta del Antiguo Testamento? ¿Él cree en el Antiguo Testamento? ¿Ese hombre acaso querrá derribar el Antiguo Testamento y darnos algo nuevo? ¿Acaso ese hombre cree en la ley de Dios? Y hermanos, el Señor Jesucristo se topó con estas preguntas y con más a lo largo de todo su ministerio. Entonces, aquí en el Sermón del Monte, hermanos, el Señor Jesucristo toma la ley y dice, sí creo en la ley de Dios. Y empieza a limpiar esa ley, hermano, de las malas interpretaciones humanas. Y Cristo la lleva a lo alto. El Señor Jesús, hermanos, quiere que sepan que no vino a eliminar la ley de Dios. Al contrario, todo va en continuidad al Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, el libro de Mateo tiene un propósito. Así como todos los libros, el libro de Mateo tiene un propósito. El propósito del libro de Mateo es mostrar al Señor Jesucristo como el Rey. Ese es el propósito del libro de Mateo, mostrar al Señor Jesús como el Rey. Mateo nos habla del nacimiento de un rey, del linaje de un rey, las profecías cumplidas de un rey. Y en ese contexto, hermanos, sabiendo que hay un rey, llegamos al capítulo 5, donde viene la declaración de ese rey. Es lo que habla ese rey. Él declara la naturaleza de su reino. Cómo es que un hombre entra y vive en el reino de los cielos. Y él comienza, si recuerdan, hermanos, del versículo 3 hasta el versículo 12, diciendo, si quieres vivir en el reino, tú debes de cumplir las bienaventuranzas, cosas internas, cosas del corazón. Después, el Señor Jesucristo convierte todo eso a lo externo. ¿Recuerdan? Versículo 13 al 16, tú debes de ser sal y luz de este mundo. Entonces, esa naturaleza interna se manifiesta externamente para el mundo, siendo sal y luz. Después dice el Señor Jesucristo
Vivir en el reino no solo es cuestión de un testimonio, también es cuestión de un compromiso con la obediencia a la ley de Dios. Versículo 17 al 20, que es lo que vamos a estudiar. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: un hijo verdadero que vive en el reino obedece la ley de Dios. Hermanos, esto siempre ha sido así. Siempre, desde que el Señor instituyó la ley, siempre ha sido así hasta el día de hoy. Nosotros no podemos mostrar, hermanos, la verdadera virtud de los hijos del reino a menos que estemos comprometidos con la autoridad de la palabra de Dios. Solamente así tú vas a mostrar que eres un verdadero hijo del reino de los cielos. Nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos a las Escrituras. Debemos, hermanos, tomar las Escrituras por encima de cualquier otra cosa. Los hijos del reino no deben de negarla. No deben de desecharla. Recuerda, hermano, si tú vives de manera justa en este mundo, es porque obedeces la palabra de Dios. Tendrás, hermano, ciertamente un testimonio eficaz si obedeces la palabra de Dios. Vas a ser sal y luz del mundo verdaderamente si obedeces la palabra de Dios. Si tú no tienes un testimonio justo, es porque no vives de acuerdo al estándar de Dios. Así de sencillo, hermano. Ahora, ya vimos en el versículo 17, vean lo que dice el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Detengámonos ahí. Cristo dice: yo no vine para eliminar la ley. Eso es lo que quiere decir abrogar, quitar, eliminar. Yo no vine para eliminar la ley de Dios. Los fariseos llegaron, vinieron, tomaron la ley, la deshicieron y dijeron: estos mandatos son obligatorios. Pero ellos no los cumplían. Jesucristo dijo: yo he venido no a abrogar la ley. No lo pienses, no pienses que he venido para eliminar la ley. Yo no vine a eso. ¿A qué vino al final del versículo 17? Sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la ley. Vimos, hermanos, en nuestro estudio pasado que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de manera directa o indirecta. Dice Hebreos 10:7, Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se dan cuenta? Él viene a hacer la voluntad de Dios como el libro del Antiguo Testamento está escrito de Él. El Antiguo Testamento, hermanos, en su totalidad apunta a una cosa. ¿Sabes cuál es? Cristo. Cristo. Él fue el cumplimiento de la ley moral porque Él guardó de manera total la ley de Dios. Él fue el cumplimiento de la ley judicial porque Él se volvió el juez de Israel que lo rechazó. Y Él fue el cumplimiento de la ley ceremonial porque todo tipo, toda analogía y todo símbolo se cumple en Cristo, de manera directa o indirecta. La ley, hermanos, y los profetas no fueron hechos a un lado, no los quitó. Todo, hermanos, absolutamente todo se cumplió en Cristo. Y cuando Él cumplió todo con su vida, entonces la ley judicial y ceremonial de Israel fue hecha a un lado y la iglesia entró. La iglesia entró. Toda la ley judicial fue quitada, fue echada atrás, dejó de existir. Por eso es que en Romanos 14 vemos que ya no hay días de reposo. Cuando el Señor Jesucristo llama a su iglesia, hermanos, la ley judicial de Israel se quita, se quita. Recuerda, hermanos, también
Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? El velo se rasgó de arriba a abajo. Y ahí acabó, hermanos, la ley ceremonial, la ley sacrificial. Porque Él fue el sacrificio perfecto e hizo posible, hermanos, que nosotros cumpliésemos con esa ley gracias a su poder. Recuerdo a Romanos 8. Y ahora, hermanos, por supuesto que la ley sigue siendo buena, porque esta ley es buena, es santa, es pura. ¿Y sabes algo? Detrás de toda esa ley ceremonial y judicial, detrás de ello está la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la ley moral es una expresión, hermanos, de la naturaleza de Dios. O sea, hermanos, Dios creó la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial para que nosotros viéramos quién es Dios y cómo es Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, hermanos, la ley judicial y la ley ceremonial dejaron de existir. Es una realidad. Pero la ley moral de Dios sigue hasta el día de hoy. Porque Dios jamás cambia. Él es inmutable, hermano. Sus estándares morales jamás van a cambiar. De hecho, hermano, los judíos habían bajado esos estándares morales. Por eso el Señor Jesucristo, lo vamos a estudiar a partir del versículo 21 en adelante, Él dice, no es así. La manera correcta de la moralidad es esta, porque así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿tú sabes cuál es la base de la ley moral? ¿Cuál es la base de la ley moral? Bueno, algunos podemos decir, son los 10 mandamientos, ¿no? Esa es la base de la ley moral. Y sí, es la base. Pero la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿qué hay del día de reposo entonces? Porque el día de reposo se encuentra en los 10 mandamientos. ¿El día de reposo es algo moral? ¿O por qué el día de reposo estuvo ahí con todas esas cosas morales? Hermanos, es cierto, el día de reposo es parte de la naturaleza de Dios. Pero debemos de tomar en cuenta algo, hermanos. Y aquí quiero que me pongan atención. La ley judicial, ceremonial y moral, hay aspectos que ya se cumplieron y que ya no se observan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la ley judicial ya no nos limitamos a la comida. Tú comes lo que tú quieras. Ya no nos vestimos como marca la ley. Tú te vistes como quieras, solamente tienes que vestirte con decoro. ¿Ok? Otro ejemplo, hermanos, cuando vemos en Hechos 10, ¿recuerdan la historia de Hechos 10? Cuando Pedro tenía que ir a ver a un centurión y Dios le dijo, come de todo lo que tú quieras. Y Pedro dijo, no, porque pues yo soy judío. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que yo bendigo ya no contamina. Por eso puedes comer de todo. La ley judicial fue hecha a un lado. Cuando Cristo vino y fundó la iglesia, hermanos, ya no tenemos que practicar esas cosas de la ley judicial. Por ejemplo, hermanos, en la ley judicial también se practicaba el matrimonio. Y el matrimonio lo practicamos hoy en día. Entonces, hay un aspecto de esa ley judicial que hoy en día se practica. El divorcio también se practica hoy en día. Y hay aspectos de esa ley judicial que hoy en día practicamos. También el bautismo. Y ahí está el estándar de Dios en el Antiguo Testamento que se repite en el Nuevo Testamento. El matrimonio en el Antiguo, el matrimonio en el Nuevo. Pasa lo mismo con la ley ceremonial, hermano. Nosotros ya no matamos animales, pero sí hacemos algo que se hacía con la ley ceremonial. ¿Sabes qué es? Adorar a Dios. Orar a Dios. Los israelitas hacían eso, adoraban, oraban, cantaban. Acabamos de cantar, hermanos. Son aspectos pequeños de la ley ceremonial que nosotros estamos haciendo hoy en día. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? No tenemos que quitar todo. No es de que, ya desecho toda la ley ceremonial o judicial y ya. No.
Hay cosas que se cumplen y hay cosas que se siguen cumpliendo en el día de hoy. Y bueno, hermanos, así aplica para la ley moral. ¿Sí? Dios deja algo en la ley y también Dios puede quitar algo de su ley, porque Él es Dios, hermanos. Por esa razón, el día de reposo ya no se menciona en el Nuevo Testamento. Los demás mandamientos se mencionan en el Nuevo Testamento, pero el día de reposo ya no. Dice el día de reposo, hermanos, en Éxodo 28, yo se lo leo rápidamente, es cortito. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso era el mandato que vemos en la ley de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ¿qué pasó, hermanos? La gente echó a perder esto. Ellos decían, no trabajes, no hagas nada. Hermanos, la idea no era dejar de trabajar. El texto es claro. ¿Cuál es la idea? Ser santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el propósito del día de reposo, ser santo. O sea, hermanos, Dios no está diciendo, hombre, deja de trabajar. No, no, no. Él dice, hombre, sé santo. Sé santo. Claro, hermanos, la santidad era apoyada de alguna manera al no estar involucrado con la búsqueda de cosas terrenales, con trabajar. De alguna manera ahí está implícita la santidad, hermanos. Pero la idea siempre fue, sé santo. Dios quiere que su pueblo sea santo. ¿Y qué crees, hermanos? Cuando tú crees de todo corazón que Cristo es el Rey y que murió en la cruz para salvarte, en ese momento Él te hace santo. Él te da de su espíritu y te imputa su justicia. Algo que no se vio en el Antiguo Testamento, ahora se ve en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? El concepto, hermanos, del día de reposo es cumplido en su justicia, en su santidad que tenemos gracias a la obra de Cristo. Así tú cumples el día de reposo. Vean lo que dice Hebreos 3:8. Hebreos capítulo 3, versículo 8. Me voy a ir un poquito rápido, hermanos, para abarcar todo lo que tenemos. Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí estamos hablando, hermanos, del pueblo hebreo. Vagaron 40 años por el desierto, incapaces de entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Pero vean lo que dice el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De acuerdo a este contexto, hermanos, el día de reposo era un reflejo a la tierra de Canaán. Él dijo, estos hombres incrédulos, desobedientes, no van a entrar a mi reposo. O sea, hermanos, el día de reposo durante el desierto se convirtió en una tierra. Y en los 10 mandamientos era un día cualquiera. Era un día, el día de reposo. Pero vean lo que dice Hebreos 4, ahí mismo. Hebreos 4, versículo 1. Hebreos 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí, hermanos, el reposo ahora se convierte en una relación, porque ahora nosotros entramos al reposo ¿en quién? En Cristo. Vean lo que dice el versículo 2. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los hombres que vagaron por el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Te das cuenta, hermano? El día de reposo era una tierra, después fue un día y al final se convirtió en una relación. Cuando tú entras a Cristo, entras a su reposo. Y de ahí en adelante, hermano, tú ya eres santo delante de Dios. Por eso el Nuevo Testamento, hermanos, nunca repite el retrato original del Éxodo 20 con respecto al día de reposo. Porque la realidad es cumplida en Cristo, hermanos. En Cristo. ¿Se dan cuenta? Él es el cumplimiento de todas las cosas. Vean ahí mismo, versículo 9. Ahí mismo en Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, escucha, también ha reposado ¿en quién? En sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, aquí está la explicación espiritual. Tú entras al reposo por la fe en Cristo. Tú no digas, hermano, es que yo debo de tener un día para adorar a Dios. No, tú debes de adorar a Dios todos los días de tu vida. Y todos los días de tu vida debes de mantenerlo santo. ¿Y sabes? Todos los días de tu vida, si tú creíste en Cristo, se van a mantener santos gracias a la justicia imputada de Cristo en ti. Ya no necesitas símbolos porque ahora tú tienes la realidad, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, no nos reunimos en el día de reposo. No nos reunimos los sábados como los judíos tenían acostumbrado. Y tú puedes preguntar, bueno, entonces, ¿por qué si nos reunimos los domingos? Bueno, hermanos, nosotros nos reunimos los domingos porque celebramos la resurrección de Cristo. Recuerden, Él resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Y así, hermanos, la iglesia del primer siglo lo hizo hasta el día de hoy. Entonces nosotros por tradición nos congregamos los domingos para celebrar el día que el Señor Jesucristo resucitó. Pero hermanos, realmente no afecta si nosotros decidimos reunirnos cualquier otro día de la semana. No afectaría en nada. Porque nosotros ya estamos en el reposo. ¿Se dan cuenta? Y diariamente somos santos para el Señor. Cristo, hermanos, cumplió toda la ley. Y sí, hay cosas que han cambiado en esa ley judicial, en esa ley ceremonial y en esa ley moral debido a Cristo. Sí hay cosas que cambiaron. Pero hay una realidad, hermanos. El estándar justo de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Por eso el Señor Jesucristo continúa diciendo en Mateo 5, 18. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 18 al principio, dice, porque de cierto os digo. Estas palabras, hermano, de cierto, se puede traducir como amén. Se podría traducir porque amén os digo. La idea de esta expresión, hermano, es autoridad, es de fuerza. O sea, hermanos, el Señor quiere hacer saber que lo que va a decir es de suma importancia. Vean esa declaración fuerte. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta frase, hermanos, hasta que pase en el cielo y la tierra, esa frase se está refiriendo hasta lo último de la historia terrenal, hasta el final de los tiempos, ¿ok? Hasta que pase el cielo y la tierra, hasta el día final de los tiempos. Continúa diciendo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Estas palabras, hermano, en griego son enfáticas. Se podía leer
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, se podría leer, ni siquiera una jota o una tilde pasará de la ley. Ni siquiera. Ahora, hermanos, la jota. ¿Qué es una jota? La jota, hermanos, es una letra muy pequeña del alfabeto hebreo, la cual es Yud. Es Yud. Para nuestro alfabeto, hermanos, sería como un apóstrofe para nosotros. Y para los griegos, hermanos, se puede traducir como iota. En lugar de jota, se traduce iota. Y las dos palabras, hermanos, vienen de la misma raíz y se refiere a una letra muy pequeña. Esa es la idea. Ni una letra muy pequeña pasará. ¿Y qué hay de esa palabra tilde? Bueno, la palabra tilde, hermanos, se refiere a una extensión de una palabra hebrea. Por ejemplo, hermanos, ustedes en sus mentes ubiquen la palabra E mayúscula. ¿Ya la tienen en sus mentes la palabra E mayúscula? La diferencia de una tilde sería la letra F. ¿Cuál es la diferencia? El palito de hasta abajo. Es una parte muy pequeña de esa letra. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Ni la letra más pequeña, ni la parte de una letra más pequeña serán quitados de la ley. Serán quitados de la palabra de Dios. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene aquí. O sea, hermano, en otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, ni el más mínimo detalle, ni el más mínimo detalle del Antiguo Testamento y como extensión del Nuevo Testamento, escucha, va a fallar. Ni el más mínimo detalle va a fallar. Va a quedar incompleto, ni el más mínimo detalle. Hermanos, esta es una declaración muy grande de la inerrancia de las Escrituras. Nada se va a quedar ahí volando, hermanos. Nada. Vean lo que dice al final del versículo 18. Hasta que todo, ¿qué? Se haya cumplido. Se haya cumplido. Ya vimos en el versículo 17 que el Señor Jesucristo cumplió la ley moral, la ley judicial y la ley civil, incluyendo a todos los profetas del Antiguo Testamento. Mientras que en otras profecías, hermanos, en los relatos de hecho con la primera iglesia, también se han cumplido cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está por cumplirse. O sea, hermanos, lo que quiero que vean es que todo detalle, hasta el más mínimo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Sin duda alguna se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios. Hermanos, esta es una afirmación de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Es infalible. Es la autoridad suprema y permanente, hermanos. Vean lo que dice Mateo 22, 23 al 29. Aquí vamos a encontrar una declaración sorprendente de nuestro Señor Jesucristo. Y pongan atención, hermanos, en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 29 vamos a leer para entrar en contexto. Mateo 22, versículo 23, escuchen. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían, escucha, que no hay resurrección. O sea, los saduceos, hermanos, pensaban que no existía la resurrección. Y le preguntaron al Señor Jesucristo, versículo 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Detengamos ahí tantito, hermanos. Aquí está hablando, hermanos, de la ley del levirato, la famosa ley del levirato. ¿Sí recuerdan cuál es esa ley? Bueno, esa ley decía que si un hombre moría, el pariente más cercano podía casarse con su mujer, con esa mujer viuda, para darle descendencia a la mujer. Eso es lo que decía la ley del levirato. Entonces estos hombres le están preguntando al Señor Jesucristo, si no hay resurrección, a ver, explícanos esto. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casa con su mujer y levanta descendencia a su hermano. Escucha versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó
y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murieron también la mujer. Escuchen, versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Nota, hermano, que a estos hombres no les interesaba la respuesta. Ellos querían exhibir al Señor Jesucristo. Ellos querían hacerlo caer. A ver si hay una ley de levirato. Esta mujer se casa con 7 hombres. ¿De quién es mujer ella? ¿De cuál de los 7 es mujer? Vean la astucia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, escucha, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, vean, hermanos, cómo Dios exhibe su ignorancia. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? O sea, hermanos, aquí el Señor Jesús lo que va a hacer es apelar al Antiguo Testamento. Recuerden, el Señor Jesucristo es Dios. Él sabe la respuesta, pero Él se aferra a las Escrituras, porque Él muestra su confianza en las Escrituras. Y Él dice, ¿acaso tú no has leído las Escrituras? ¿Acaso tú no has leído lo que dice Dios? Versículo 32. Vean lo que dice las Escrituras. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, esta respuesta que dio el Señor Jesucristo, nosotros la vemos varias veces en el Antiguo Testamento, pero especialmente en Éxodo 3. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Moisés escuchó la voz de Dios en una zarza ardiente. ¿Recuerdan esa historia? Ahora, hermanos, esas mismas palabras las dijo Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La pregunta es, hermanos, ¿Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos para ese momento cuando Moisés escuchó esas palabras? No, hermanos, ya estaban muertos. Ya estaban muertos. Pero aquí viene lo interesante. Esta frase de yo soy, en hebreo habla del presente. Se está expresando el Señor, es como si Él dijera, yo estoy siendo en la actualidad. Yo estoy en la actualidad. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús refutan la ignorancia de los saduceos. Porque esto, hermanos, apunta a que Dios tenía una relación con Abraham, Isaac y Jacob. Aunque ellos estaban muertos físicamente. Pero al decir el Señor Jesús, yo soy, al decir el Señor, Dios, yo sigo presente en la actualidad, apunta a que ellos estaban vivos espiritualmente. Y que Dios tenía una relación con ellos, porque ahora estaban en la gloria. ¿Se dan cuenta? El punto, hermano, que quiero que veas es que el Señor Jesús responde usando los detalles gramaticales de cada palabra. En este caso, este verbo, yo soy, que lo utiliza en tiempo presente. Hermanos, sin duda la palabra de Dios está inspirada por Él mismo. Es infalible, tiene la autoridad suprema. Escucha, hasta en la forma gramatical de cada palabra. Por eso, hermanos, hay una necesidad de estudiar la palabra de Dios en sus idiomas originales. Y si tú no tienes la posibilidad, hermanos, de estudiar en los idiomas originales, hebreo o griego, hermanos, les recomendamos estudies buenos comentaristas. Porque el Señor, hermanos, utiliza hasta el más mínimo detalle gramatical para expresar lo que Él quiere expresar. Hermanos, este es un recordatorio a que nosotros debemos de ser minuciosos con las Escrituras. Debemos de ser cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. Sí, hermanos, hay que ver el verbo,
el sustantivo, si viene en presente, pasado, futuro, si es un activo o un indicativo, etcétera, hermanos. Hay muchos detalles que tenemos que analizar en la palabra de Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, todo lo que has dicho es del Antiguo Testamento. Hay una realidad, hermanos. El Nuevo Testamento también está al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, primera de Timoteo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En contexto, hermanos, aquí Pablo se está refiriendo a los ancianos, a los pastores. Estos pastores deben de ser dignos de doble honor. O sea, hermanos, aquí se refiere a dos cosas. Cuando Pablo usa estas palabras, digno de doble honor, se refiere a que ellos los deben de respetar. Debemos de respetar a los pastores, a los que predican y enseñan. Pero también se refiere a que les debemos de dar una buena remuneración económica, generosa. A eso es lo que se está apuntando Pablo. A respetarlos y darles una buena remuneración económica generosa. Pero nota, hermano, cómo Pablo apoya este mandato. Vean lo que dice versículo 18. Escucha. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, pon atención, hermanos. Dice Pablo, la Escritura. La Escritura. Esta frase, hermanos, de no pondrás bozal al buey que trilla, esa frase se encuentra en Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. Y la siguiente frase, digno es el obrero de su salario, se encuentra en Lucas 10:7. Nota, Lucas 10:7. Nota, hermano, cómo Pablo está afirmando la autoridad del Antiguo Testamento al mismo nivel que la del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Él dice la Escritura, y utiliza un cacho del Antiguo y un cacho del Nuevo Testamento para apoyar su idea. ¿Se dan cuenta? La autoridad de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento están al mismo nivel. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. O sea, Pedro está diciendo, el hermano Pablo nos escribió sus cartas. Él ha escrito unas cartas que nosotros tenemos. Dice, versículo 16, continúa diciendo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, escucha, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, ¿por qué Pedro dice las otras escrituras? Escucha, porque los escritos de Pablo son parte de las escrituras. Pedro está diciendo, nosotros tenemos cartas que Pablo nos ha enviado. Y sí, yo reconozco, dice Pedro, son difíciles de entender algunas. Pero hay hombres que tuercen las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la misma autoridad divina, hermanos. Tienen la misma autoridad divina. Es por eso que las palabras de Mateo, regresando a Mateo 5:18, hermanos, es por eso que estas palabras que se encuentran en Mateo 5:18, que dice, porque de cierto os digo que hasta que
pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esas palabras, hermanos, también aplican al Nuevo Testamento. No solamente al Antiguo Testamento, también al Nuevo Testamento. Hermanos, pon atención. Esto no quiere decir que el Nuevo Testamento anula al Antiguo Testamento. No. Ya lo vimos en el versículo 17. Es claro que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. Yo he venido para cumplir. Lo que está pasando es, hermanos, que el Nuevo Testamento explica y cumple el Antiguo Testamento. Eso es lo que está pasando. El Nuevo Testamento explica y cumple el Antiguo Testamento. Pero nota el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará ¿de dónde? De la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vean también las palabras, yo se las leo, escuchen, si quieren apuntarlas, Mateo 24:35. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, se puede notar, el Señor Jesucristo está poniendo sus enseñanzas al mismo nivel y a la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Él en Mateo 5:18 dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, pasarán del Antiguo Testamento. Y en Mateo 24:35 dice, mis palabras no pasarán. O sea, Él está poniendo sus enseñanzas, sus palabras al mismo nivel que el Antiguo Testamento. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir que obedecer al Señor Jesús es obedecer su palabra. Es obedecer su palabra. Tú no puedes decir, honro al Señor, pero no quiero nada con la palabra de Dios. Eso es ridículo, hermanos. Es ridículo, hermanos, escuchar a personas decir, yo amo al Señor. Yo amo al Señor Jesucristo, pero no estudio la palabra de Dios, me da flojera, es que a veces me quedo dormido. Yo me enfoco más en mi relación con Cristo. Hermanos, eso es ridículo. Estas palabras, hermanos, sí, se escuchan bonito, yo tengo una relación con Cristo, pero son un error muy grande, porque tú no puedes tener una relación con Cristo sin tener una relación con su palabra. Porque ¿dónde lo conoces? En su palabra. No hay otra manera para conocerlo. Tú no puedes decir, yo amo a Cristo, pero desobedezco su palabra. No puedes decir eso, hermano. El Señor Jesucristo, hermanos, comparó sus palabras con la misma autoridad del Antiguo Testamento al menos 64 veces en todo el Nuevo Testamento. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo tenía en alta estima la palabra de Dios. Entonces, cuanto más nosotros, hasta el más mínimo detalle de todo el consejo bíblico, hermanos, debemos de tenerlo como superior. Como superior. Ve algo interesante en el Salmo 138. Acompáñame al Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Escucha lo que dice el salmista. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escucha. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Dios, hermanos, engrandeció su palabra al mismo nivel que su nombre. O sea, hermanos, al mismo nivel que su persona, que sus atributos.
A Dios le importa tanto su palabra como su persona misma. Recuerden, hermanos, Él toma en serio, muy en serio, su persona. Él dice, yo no comparto la gloria con nadie. Y la gloria se refiere a la suma de sus atributos. Yo no comparto la suma de mis atributos con nadie. Pero Él pone esa suma de sus atributos, las pone al mismo nivel que su palabra. Que su palabra. Otra vez, hermanos, tú no puedes tener una relación con Cristo si tú no te sumerges en la palabra de Dios. Recuerda, hermano, Él habla por medio de su palabra y tú respondes por medio de la oración. Así funciona, hermanos. Así es lo que tiene que hacer todo creyente. Dios te habla por medio de su palabra y tú le hablas a Dios por medio de la oración. Entonces, Dios, quien es la autoridad suprema del universo, nos ha dado su palabra, la cual es también la autoridad suprema del universo. Y por esa razón, hermano, nosotros con reverencia y con temor debemos de tener cuidado cómo tratamos las Escrituras. Debemos de ser precisos en la forma gramatical que enseñamos. Obviamente, hermanos, yo estoy diciendo todo esto de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a lo que el Señor te ha dado. Pero tienes que esforzarte para estudiarla y ser minucioso en las Escrituras. Cuando una persona piensa en estudiar la palabra, hermanos, ellos piensan que es algo místico, que hay que prepararnos, que hay que hacer un rito, porque si no, pues yo no entiendo la palabra y tengo que abrirla y orar y hacer 1000 cosas. No, hermanos. Recuerda, el Espíritu Santo nos da la capacidad para entenderla y para obedecerla. Pero el proceso de estudio, escucha, es una labor de investigación. Así es como nosotros estudiamos la palabra de Dios. Obviamente, hermano, como en toda disciplina, mientras mejores fuentes consultes, mientras mejores libros de calidad tengas, hermanos, pues tu estudio será de calidad. Créanme, hermanos, que nos gustaría darles otra respuesta, pero así es como se estudia la palabra de Dios. Así es como la debemos estudiar, agarrar comentaristas. En el seminario, hermano, donde estudiábamos, nos decían, la calidad de tu predicación está determinada por la calidad de tu estudio. Y la calidad de tu estudio está determinada, en gran parte, decían, por la calidad de los materiales que usas. Es una realidad, hermanos. Y así es en cualquier trabajo, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer un trabajo de calidad, de lo que te dediques, pues compras herramienta buena, ¿no? Para que te salga bien el trabajo. Así mismo pasa con las Escrituras, hermanos. Decía John MacArthur, es mejor tener pocos libros de calidad que pararte el cuello diciendo, tengo mi biblioteca llena de la última moda de libros cristianos. Es una realidad, hermanos. Tienes pocos libros de calidad, pero esos pocos libros te van a ayudar. Hermanos, no compres libros que no te ayuden. Que no te ayuden a entender las Escrituras. No compres libros, hermanos, de falsos maestros que nada más están ahí porque son libros de moda. No, hermanos, compra libros de calidad, libros que te ayuden a entender las Escrituras, porque así es como nosotros estudiamos la palabra. Tomamos a los mejores comentaristas y llevamos a cabo la labor de investigación, hermanos. ¿Cómo fue en su lenguaje original? ¿Qué quiso decirle Dios a la audiencia original? Hermanos, nosotros buscamos de reconstruir el contexto histórico para llegar a una interpretación correcta. Otra vez, hermanos, no es nada místico. No hay que tener un cierto éxtasis espiritual para entenderlo, no. Solo buscas, de acuerdo a tu capacidad, hacer una labor de investigación. Y, hermanos, la interpretación va saliendo sola. Así es como debemos de estudiar las Escrituras. Por desgracia, hermanos, hay unos pastores
Y es cierto, hermanos, nos tocó ver a muchos pastores que antes de dar su predicación, en el tiempo de alabanza, ellos están orando al Señor para ver qué les revela. Y así ellos dar su mensaje cuando prediquen. Hermanos, esas iglesias tarde o temprano se derriban. Se derriban. Porque los pastores no estudian. Tomar la Biblia y leerla y leerla y leerla, hermanos, es parte de, pero no es todo. No es todo. Tienes que tomar comentarios. Tienes que tomar, hermanos, diccionarios, mapas, ¿acaso? ¿Por qué, hermanos? Porque hay frases en las Escrituras que a nuestra cultura no son entendibles. No son entendibles. Entonces nosotros tenemos que investigar, hermanos. Claro, es obra del Espíritu Santo que nos da la capacidad de entender y ponerlo por obra, sí. Pero escucha, un pastor fiel, hermanos, y un maestro fiel, no te va a decir nada diferente a lo que ya está escrito. Nada diferente, hermanos. Hay hermanos piadosos, fieles, que han entregado su vida a estudiar las Escrituras y ellos han escrito comentarios. Usemos esos comentarios. Usémoslos, hermanos. Si alguien te dice, es que a mí el Señor me reveló y hay algo nuevo en las Escrituras, salte de ahí, hermano. Sal corriendo. Así no funciona. No es que el Señor haya decidido revelar una verdad hasta el año 2021, pero para todos los cristianos de todas las épocas se les ocultó. A esos cristianos fieles que se entregaron a Dios se les ocultó. No, hermanos, no funciona así. Por eso el Señor da pastores y maestros, para que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Esas personas que dicen, no, a mí no me digas qué dice tal persona, a mí dime lo que dice la Biblia. Hermanos, esas personas no tienen un buen entendimiento de lo que es el estudio bíblico. No lo tienen. ¿Sí? El Espíritu Santo te guía, te da la capacidad, pero también necesitamos investigar, agarrar libros, comentarios, diccionarios, mapas, etcétera, hermanos. Así pasa, hermanos, otra vez hago mención, así pasa cuando tú estudias en la universidad. Tienes que comprar enciclopedias, libros para entender tu materia. Cuando te dedicas a un trabajo, tienes que comprar herramientas. Si quieres aprender algo nuevo, compras libros para aprender tu trabajo. Hermanos, así es la base sólida de la enseñanza bíblica. Investigar, comprar buenos comentaristas. ¿Sabes por qué? Porque todo cristiano tiene la responsabilidad de estudiar las Escrituras correctamente, para dar el mensaje correctamente. Es cierto, unos tienen más responsabilidad que otros, pero todos los cristianos somos llamados a enseñar las Escrituras, a entenderlas, a ver qué quieren decir, para que las apliquemos a nuestras vidas primeramente y después las enseñemos. Hermanos, hay una realidad que se nos ha pasado, y es que nuestros problemas, de verdad, hermanos, nuestros problemas desaparecerían si estudiáramos y aplicáramos las Escrituras correctamente. Es una realidad. Tenemos que buscar la totalidad de las Escrituras, estudiarlas minuciosamente, hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima palabra. Es lo que manda el Señor. Vean ahora lo que dice el versículo 19 de Mateo 5, regresando a nuestro... Ya casi acabamos, hermanos, nos vamos a ir un poco más rápido. Mateo 5, 19, dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay dos tipos de creyente, hermano. Y cada uno trata la palabra de Dios de diferente manera, ¿no es cierto? Aquí en contexto, hermano, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, pero el principio se aplica a toda la palabra de Dios, Nuevo
y Antiguo Testamento. Pero nota, hermano, que el trato que cada creyente le da a la palabra de Dios, ese trato va a determinar su grandeza en el reino de los cielos. Otra vez, hermanos, a Dios le importa su palabra. Vean lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Detengámonos ahí. Nota este primer creyente, hermanos. Este primer creyente quebranta la palabra y la enseña y la practica desobedeciendo a Dios. Otra vez, hermanos, Dios se preocupa por el más mínimo detalle. Ve lo que dice la palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿qué? Muy pequeños. Estos mandamientos muy pequeños. La pregunta que tenemos que hacer, ¿hay mandamientos más grandes que otros? Sí, hermanos. Hay mandamientos más grandes que otros. Hay asuntos más importantes que otros. Pero debemos de practicarlos todos. Pequeños y grandes. Vean, por ejemplo, en Mateo 23. Vean cómo el Señor Jesucristo ilustra esto. Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y escucha, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús está afirmando que hay cosas más importantes. Y acaba diciendo, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor Jesús no condena, hermanos, que tú apliques los detalles mínimos de la ley, sino que aquí el Señor está apelando a que estos hombres están descuidando las prácticas morales, estas prácticas morales que se encuentran en la misma ley de Dios. Eso es más importante, la justicia, la fe, la misericordia. Pero los fariseos solo se preocupaban por lo externo y descuidaban, ¿qué? Lo interno. Dice el Señor, ambas cosas debes de aplicar, pero lo interno es más importante. Y después, lo externo. No es tan importante, pero debes de aplicarlo. ¿Se dan cuenta? Hay cosas más grandes que otras, pero todo se aplica. Entonces, aquí en Mateo 5:19, hermanos, hay un creyente desobediente que trata la palabra de Dios en poco en su vida y quebranta los mandamientos, aunque sean pequeños, y así Él los enseña, los quebranta y los enseña. ¿Ok? Y ahora, hermanos, esto aplica a todo creyente. A todo creyente. No solo a maestros o pastores. Aplica a todo creyente. Este creyente desobediente que enseña mal la palabra de Dios, vean su consecuencia, versículo 19, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así como el creyente no tuvo por estima alta la palabra de Dios, asimismo Dios no lo tendrá por estima en el reino de los cielos, en su gloria. Esto no quiere decir, hermanos, que el creyente va a llegar a Dios y Dios le va a decir, no, tú vete para allá, no, ni te quiero, vete a ese rincón. No, hermano, no está diciendo el texto esto. Ahorita lo explicamos, pero esa es la idea, ¿ok? El que no tiene por alta estima la palabra, Dios no lo va a tener por alta estima en el reino. Pero vean el contraste, versículo 19, el contraste, más o pero, aquí está el contraste, pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí, hermano, todo creyente que obedece y enseña la palabra de Dios, que tiene en alta estima la palabra de Dios, en su vida, por supuesto, será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, quiero que notes algo, hermanos. Aquí hay dos creyentes, y los dos terminan en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Esto apunta a que la salvación no se pierde. No dice que uno se perdió y que... No, dice que los dos fueron al cielo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Ambos llegan al cielo
pero no tienen el mismo nivel de rango. Ese nivel, hermanos, de rango se determina por cómo tú tratas la palabra de Dios en tu vida terrenal. Ahora recuerda, hermano, Dios en su soberanía tiene la última palabra. ¿En qué rango darte? Recuerdan a los creyentes en Mateo 20:23 que estaban platicando con el Señor Jesucristo y ellos le dijeron: Maestro, a la verdad de mi vaso beberéis y con él somos nosotros bautizados, pero yo te quiero preguntar algo, Señor. ¿Dónde estaremos sentados? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué dijo el Señor? No es mío darlo, sino de aquellos para quienes ya está preparado por mi Padre. Sí, es cierto. Finalmente Dios es el que decide quién está en su izquierda o en su derecha, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, que es tratar bien las Escrituras para que ya después Dios nos dé lo que merezcamos en el reino de los cielos. Amén. Porque eso va a determinar tu rango en el reino. Vean lo que dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, escucha, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, desde el punto de vista de Pablo, hermano, la recompensa va a ser determinada por lo que hagas en esta tierra. ¿Okay? Aquí Pablo no se está refiriendo a si haces pecado o no. Aquí Pablo se está refiriendo a las cosas de valor eterno. O sea, si tú apoyas más para el reino de Dios, entonces tu recompensa será más. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vemos en las Escrituras. Tu rango en el cielo va a estar de acuerdo a cómo tú te comportes y a cómo tú trates las Escrituras. Entonces, regresando a Mateo 5:19, si tú, creyente, menosprecias la palabra de Dios, si tú la tienes poco en tu vida, si tú la tratas irrespetuosamente, manifestándolo en tu vida y enseñanza, entonces vas a perder bendiciones y recompensas eternas. ¿Ok? Mira este pasaje, hermano, en 2 de Juan 1:8. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Juan 1:8. Es la misma idea, hermanos. Dice: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Escucha, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En contexto, hermanos, Juan está diciendo que tú puedes perder galardones. En contexto, Juan dice: si tú ayudas a los falsos maestros, tú pierdes galardones. Si tú cobijas a los falsos maestros, tú pierdes galardones. ¿Se dan cuenta? Los galardones se pierden. Entonces, la grandeza, hermanos, del reino está determinada por una actitud de respeto a la palabra de Dios que se manifiesta en tu vida. Por supuesto, esto tenemos que manifestarlo también en una enseñanza buena para los demás. ¿Ok? Para concluir, hermanos, regresando en Mateo 5, versículo 20, vean cómo continúa diciendo el Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, escucha, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere, ¿qué? Mayor. Esto, hermanos, en griego se podía traducir: si tu justicia no abunda más. Otras versiones lo traducen: si tu justicia no sobrepasa o no excede más. O sea, si tu justicia, tu obediencia a la palabra de Dios no está muy encima a la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Es cierto, hermanos, los escribas y los fariseos eran desobedientes, ¿sí? No aplicaban la palabra de Dios.
pero en ellos, escucha, había un tipo de justicia, había un tipo de obediencia de la palabra de Dios. Ellos obedecían de alguna manera la palabra, pero eso no los hacía salvos. Pero como ellos eran sumamente religiosos, eran personas que manifestaban una obediencia a la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos, hermanos, eran, por así decirlo, los grandes en la religión judía. Ellos eran la élite de los judíos. Los escribas, hermanos, ¿qué hacían? Ellos registraban, ellos estudiaban e interpretaban las escrituras. Y con frecuencia ellos enseñaban la ley judía. Eso es lo que hacían los escribas. Algunos de ellos, hermanos, veían cosas civiles, otros eran como Esdras. ¿Recuerdan a Esdras? Que Esdras estudiaba la palabra de Dios y la interpretaba. Aún así también eran unos escribas. En pocas palabras, los escribas, escucha, eran expertos en la ley. Eso era un escriba. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran hombres con mucha influencia. Eran pocos, pero eran grandes cuando los veían. Porque ellos, de la misma manera, vivían estudiando la palabra, interpretándola y obedeciendo el Antiguo Testamento, junto con una enorme cantidad de tradiciones que ellos añadieron. Pero ellos se enfocaban en eso. Entonces, hermanos, en su cultura, los escribas y los fariseos eran considerados como la élite, lo mejor de lo mejor en la religión judía. De hecho, hermanos, los judíos tenían un dicho. Ellos decían, si dos personas van al cielo, una era escriba y la otra fariseo. En esa estima tenían a estos hombres. Ellos eran respetados. Pero a pesar, hermanos, de esa dedicación de la palabra de Dios, como mucha gente la tiene hoy en día, los escribas y los fariseos estaban ciegos espiritualmente. No la creían, no la entendían, no podían aplicarla a su vida correctamente. Exactamente. Su ceguera espiritual, hermanos, los llevaba a enseñanzas falsas, a estándares judíos totalmente diferentes que Dios había establecido en su ley. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, que ellos eran lo mejor de lo mejor, dice el Señor Jesucristo en el versículo 20, si tu justicia, si tu obediencia a Dios no sobrepasa por mucho a lo de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, debes entender de qué está hablando el Señor aquí. Bueno, hermanos, la enseñanza de estos hombres siempre fue externa. Ellos pensaban que si tú pecabas externamente, más bien si no pecabas externamente, no pasaba nada. Tú podías odiar a alguien, tú podías cometer adulterio en tu mente, tú podías tener motivos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, pero si tú no los llevabas a cabo, entonces no pasaba nada. Ellos creían que solo Dios juzgaba las acciones, ¿ok? No los pensamientos, no las intenciones, solo las acciones. Pero el Señor Jesucristo, vean lo que dice en Mateo 23, 27, ya casi acabamos. Mateo 23, 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera a la verdad os mostraráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Se dan cuenta? Externamente estos hombres eran buenos delante de los hombres, eran justos delante de los hombres, eran obedientes. Pero como lo vamos a ver, hermanos, el próximo estudio, a partir del versículo 21 de Mateo 5, la ley estableció una obediencia interna y después externa. No solamente fue externo, fueron de los dos, interna y externa. Ciertamente, hermanos, decir, yo por fuera estoy bien, eso apela al pecado de orgullo, al pecado de orgullo.
yo no soy tan pecador como dice la Biblia. Yo voy por buen camino. Pero la Biblia dice, no. La obediencia no es un acto externo únicamente, también es interno. Es cuestión de motivos, de pensamientos. ¿Se dan cuenta? Estos hombres solo obedecían externamente. Estos hombres eran egoístas porque todo estaba centrado en ellos, no en Dios. Ellos no querían servir a otras personas, ellos solo querían servirse a sí mismos. A ellos no les preocupaba nada, hermanos, más que lo suyo propio. Dice ahí mismo en Mateo 23, 4-7, dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? ¿Por qué inventan cosas y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni un dedo mueven. Los fariseos ni un dedo movían. Ellos solamente inventaban cosas para que los hombres los hacían, pero ellos ni un dedo movían. Dice ahí el versículo 5 de Mateo 23, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues enchanzan sus flagranterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Dice el Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirás mayor condenación. En ese tiempo las viudas eran un grupo muy vulnerable y estos hombres, dice las palabras de Cristo, las devoras. Le quitas todo, su dinero, su casa, su comida. A ellos no les importa nada, hermanos, solamente a ellos mismos. Ellos querían ser vistos por los demás. Esta era el tipo de justicia farisaica, externa y egoísta que nosotros debemos de sobrepasar. Para acabar, hermanos, en Mateo 5:20 los discípulos veían que tenían que tener una obediencia por encima de los escribas y fariseos. Y el Señor Jesús también establece los requisitos para entrar al reino. Por supuesto, hermanos, eso muestra que entrar al reino es imposible. Si ellos eran la élite y tú debes de sobrepasar esa justicia para entrar al reino de los cielos, eso significa que es imposible. Es claro, el Señor dice, porque yo les digo que si vuestra justicia, si tu obediencia no fuera mayor que la de los escribas o los fariseos, si tu obediencia a Dios no está por muy encima a esas actitudes externas egoístas que se enfocan únicamente en cosas secundarias y no en las primordiales, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. El no aquí es enfático. Es como si tú dijeras, de ninguna manera vas a entrar al reino de los cielos. Esto exhibe nuestra pecaminosidad, hermanos. El Señor dice, la única manera de entrar al reino de los cielos es si tu justicia está por encima de la religión judía. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y esto es un estándar imposible de alcanzar. Los escribas y los fariseos, hermanos, no solamente son un prototipo de la pecaminosidad humana, también son un prototipo de lo mejor que el humano le puede ofrecer a Dios en términos religiosos. Ellos eran la élite. Ellos eran el prototipo religioso. Obviamente un prototipo religioso va a querer salvarse por sus propias obras. Pero esto es lo mejor de lo mejor. Así se ve el ser humano, hermanos, que quiere agradar a Dios con sus propias obras. Ellos no cambian sus motivos, no cambian sus pensamientos. Ellos siempre se enfocan por nosotros mismos, por nuestro egoísmo. ¿Sabes, hermano? Aunque tú le ofrezcas a Dios lo mejor para ganarte la salvación, tú estás muy por debajo del estándar establecido por Dios. Dice Isaías que todas tus obras son como trapos de inmundicia. Estás muy lejos del estándar de Dios. Realmente lo que está diciendo el Señor aquí es, ok, ¿quieres llegar al cielo?
sé perfecto como mi Padre es perfecto. Así acaba el capítulo 5 de Mateo. Sé perfecto como mi Padre es perfecto. A eso vamos a llegar después, hermanos. Pero ese es el estándar que Dios pide. Punto. No hay más, no hay obras, no hay nada. Tienes que ser perfecto. Por esa razón, hermanos, el Evangelio se despliega. Y el Evangelio es algo hermoso. Porque la única manera en que tú puedes cumplir con ese estándar es que Dios te considere perfecto gracias a la obra de Cristo. Es la única manera. Es imposible entrar al reino sin Cristo. Dios, hermanos, dice, ¿quieres entrar? Está bien. Tienes que ser igual de perfecto como yo soy perfecto. Si no, nadie entra. Nadie entra. ¿Dios se reserva el derecho de admisión? Sí, de manera total y rigurosa. Nadie entra a menos que sea perfecto como yo. Punto. Para el ser humano pecaminoso esto es imposible. Porque la única manera de entrar al reino es reflejar la vida perfecta de Cristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia de Dios en él. No hay de otra manera. No hay de otra manera. A partir del versículo 21, hermanos, veremos la justicia que caracteriza a esos ciudadanos del reino. La obediencia que caracteriza a esos ciudadanos del reino. Vamos a orar, hermanos.